Hola, aquí su detective y narrador Nighthawk para atenderles. Reddit. Una gran red social y un sitio web de foros de discusión, dividido en comunidades temáticas llamadas subreddits donde los usuarios comparten noticias, opiniones, imágenes, videos y votan el contenido según su relevancia. En este video, veremos varias anécdotas, relatos o historias de terror reales de México. Esta vez no haré análisis o teorías, solo narrar todos los comentarios a continuación. Sin más rollo, comenzamos mis Falcons. Hola gente de Reddit. ¿Alguien tiene anécdotas, relatos o historias de terror reales que pasen en nuestro México? No sé si aplique a tu pregunta, pero a inicios del año pasado, tuve la oportunidad de impartir unos cursos en el Tecnológico de Ciudad Cerdán, Puebla. La persona que me buscó para ese trabajo, me consiguió hospedaje en un hotel llamado La Fuente. Todo transcurrió normal, el día que llegué y el día posterior, pero para la tercera noche tuve una experiencia que quiero yo suponer, de parálisis del sueño. Aunque fue muy extraño, de una forma tan realista, como si llevara años de conocer la habitación, vi como alguien entró a la habitación y se dirigió a mi cama y subió lentamente por mis pies. Lo único que alcancé a hacer, porque estaba oscuro, fue girar a mi izquierda lleno de pánico y desesperación para encender la luz, y en cuanto pude alcanzar el apagador, desperté. Para haber sido un sueño, porque parálisis como tal no fue súper realista. Al día siguiente se lo conté a los profesores a los que impartí el curso, con quienes para ese punto, había hecho buena amistad y lo que me dirían, me dejó con una extraña sensación de incredulidad y temor. Resulta que según ellos, y de acuerdo a palabras de trabajadores del hotel que más tarde me lo confirmarían, ese hotel anteriormente era una vieja hacienda y se cuenta que un general, o algo así, había encontrado a su mujer con uno de los trabajadores, por lo que en venganza colgó sus cabezas en los barrotes de alguna ventana. No corroboré la historia pero varias personas coinciden con la versión. Luego de eso me enteraría que en ese hotel las cosas se mueven de lugar, las sillas o mecedoras se mueven y se escuchan cosas en la noche. No es la Llorona. Afortunadamente, 2 días después del susto había terminado la semana de cursos y podía regresar a salvo a mi bello estado dejando atrás esa extraña experiencia. He de mencionar que luego del suceso, dormí las 2 noches restantes con las luces encendidas toda la noche, y ya no hubo más experiencias extrañas. El año pasado visité la Ciudad de México con mi esposo. Nos quedamos en un Airbnb en Coyoacán. Las fotos se veían bien y el depa se veía colonial y bonito, pero al llegar enseguida sentí una vibra fea y pesada. El depa solo tenía un cuarto, pero se notaba que era donde había vivido alguien. Había figurillas de angelitos como de abuelita, discos de los 66 cuadros que se nota que fueron pintados por la misma persona. La cama también se veía como si fuera de una viejita. Por alguna razón, yo sentía que eran los muebles y la casa de alguien que había muerto ahí y esos eran sus muebles. Total, ya a la hora de dormir, a mi esposo le tocó dormir del lado de la puerta del cuarto. Una puerta pesada de madera la cual me aseguré al 100% de cerrar antes de dormir porque no quería ver hacia la sala oscura. Como a las 3:30 am, me despertó el sonido de la puerta, la manija se estaba moviendo fuerte como si la quisieran abrir. Mi esposo seguía roncando, entonces lo desperté a fuerza, porque no pensaba ver una aparición yo sola. Lo desperté y en eso la puerta se abrió completamente. Me ha tocado ver puertas que se abren solas por el aire o porque no las cierra uno bien, pero esta puerta primero se abrió rápido y luego lento hasta quedar completamente abierta. No solo eso, pero la vibra en ese momento se sentía tan pesada, sentía como si estuviera invadiendo la casa de alguien y la viejita. Yo digo que era una viejita que estaba bien enojada. Mi esposo vio cómo se abrió la puerta, me volteó a ver y se volvió a dormir. Yo mientras me moría de miedo. Al otro día mi esposo horrible, me cambió de lado de la cama para que yo durmiera a un lado de la puerta maldita. Porque aunque no lo acepta, bien que le dio miedo. También en esa casa, mi esposo estaba usando una rasuradora eléctrica y se la desconectaron, de golpe. El enchufe salió volando de la fuerza.
Cada noche que pasamos ahí, pasaban cosas raras y siempre acababa rezando Padres Nuestros hasta quedarme dormida, y eso que no soy religiosa. En conclusión, no se queden a dormir en Airbnbs viejitos. Buenos días. Escribo esto más por el sentido de desahogarme, que por el hecho de tratar de asustar a alguien. Yo vengo de una familia que ha pasado por muchos temas sobrenaturales, ya que me comentan que mi abuelo materno hizo un pacto, lo cual terminó provocando que nuestra familia terminara ligada a muchas de estas cosas. En mi caso en particular, no me han pasado muchas cosas de forma directa, por algún motivo todo ese tipo de cosas me eluden, e incluso cuando estoy cerca de familiares que si les han pasado cosas así, me regañan cuando pregunto el por qué a mí no me pasa nada de eso, ya que me dicen que no es nada divertido y ni algo que uno deba de buscar. Total, lo único que me ha pasado a mí de forma directa fue en 3 ocasiones, justo cuando apenas era muy niño. Hoy en día tengo 36 años. Lo primero, fue que a lo que me han dicho mis tías, mi mamá y en su momento mis abuelas, ambas ya no están con nosotros desafortunadamente, a mí me intentaron secuestrar las brujas cuando era recién nacido. De esos intentos hay 2 específicos que siempre me han causado temor, por el que tal sí, la primera fue cuando tenía como 6 meses, en ese entonces mis papás vivían en casa de mi abuelita paterna, en un cuarto que les habían hecho en la parte trasera de la casa de mis abuelos era pequeña en aquel entonces, pero el terreno es bastante grande. Lo que pasó en ese momento fue que mi mamá se despertó asustada, porque dice que no me sintió en la cama, ya que me solían acostar en medio de los dos, y que empezó a gritar el niño, se han llevado al niño. En eso todos los que estaban en la casa, nunca me han dicho quiénes exactamente eran, salieron corriendo al frente de la casa y ahí estaba yo portón de enfrente, sin llorar, sin ningún daño, totalmente dormido, pero me comentan que me había orinado, y que por eso me dejaron. La segunda ocasión fue cuando tenía como 1 año. En ese entonces mi mamá y una tía paterna habían ido a visitar a mi abuelita materna, y en lo que mi mamá entraba a dejar todas las cosas, pañalera, carreola, y todo eso, mi tía se quedó afuera, y en eso ella vio a 2 mujeres, a una la describe como muy alta y delgada, de casi 2 metros, y a la otra como más pequeña, de tal vez 1,50 y muy gorda, y vestidas totalmente de negro. Estaban bastante alejadas de ella, me dice que al menos a 50 metros, y que le decían danos al niño, dánoslo, o si no, también sufrirás. Mi tía me dice que tenía mucho miedo, y que sentía como la jalaban hacia ella, pero que mi tía se puso a orar a Dios. La mayoría en mi familia somos cristianos, y dice que pasado unos minutos, que para ella fueron horas, sintió que alguien la jalaba hacia atrás y la metió mi abuelita, y que en ese entonces cuando todos la vieron, ella tenía los brazos y las piernas llenas de rasguños, y que les dijo querían al niño. No se los quise dar y me rasguñaron. Le tomó un tiempo tranquilizarse y después de eso relativamente ya no me pasó nada. La tercera me pasó cuando tenía 4 años, era un poco más consciente de las cosas a mi alrededor, seguíamos viviendo en casa de mi abuelita paterna, y en esa ocasión, mi mamá se encontraba embarazada de mi hermano, yo seguía durmiendo en medio de mis papás, supongo que eso los hacía sentirse más seguros, y en esa ocasión eran como las 6 de la mañana, siempre me levantaba muy temprano cuando era niño, y recuerdo que me quedaba en medio de ellos, ya que me decían que no me moviera de la cama hasta que ellos se despertaran. Total, me levanté, mi mamá ya casi cumplía los 9 meses de embarazo, o al menos eso creo yo, porque si lograba notar su panza de embarazo, y vi una luz pasar afuera del cuarto, a pesar de que teníamos cortinas gruesas, se notaba dicha luz, era muy potente, ya que la estaba viendo incluso por donde había pared y no ventana, pero por algún motivo no me encadiló, podía ver sin que me dañara los esposos justo afuera de donde estaba mi mamá y cruzó la pared y se puso arriba de mi mamá. Nunca vi ningún rasgo específico en dicha luz, pero sentía que era como que un rostro, vi cómo me estaba viendo a mí, luego a mi hermano, o al menos eso sentía yo, y luego a mí, así por varias veces, luego dio una vuelta alrededor de la cama y se fue. Nunca me dio miedo, pero sentí que fue algo raro. Tengo muchas más anécdotas, aunque no precisamente mías, pero sí de mis primos y tíos, si gustan se las puedo contar también. Espero que les haya gustado. Bueno mis Falcons, hasta acá el video de hoy.
No olvídense de suscribirse, darle like y compartirlo. Todos los respectivos créditos van hacia los usuarios de Reddit. Y también ahí abajo links para compartir sus anécdotas de terror, pero fíjense bien el link que presionaron, son dos diferentes ya que, uno se trata de dar muchos detalles para yo poder analizarla y hacer las teorías. Mientras la otra solo se enfoca en simplemente contarla, simplemente escribir la anécdota y ya. Creo que están decepcionados por lo corto que fue el video, lo cual me disculpo por ello. Ya el siguiente durará más, lo intentaré. Bueno, hasta luego mis Falcons.